Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa del Libro Total, un espacio de arte, cultura y patrimonio. Este año pues retomamos nuestros eventos culturales, ya empezamos con un ciclo de cine de emergencias aéreas que hemos tenido el día lunes, el día miércoles y mañana también invitados a una película de emergencias aéreas acá. Vamos a dar crispetas para que se motiven a venir y bueno, ha sido muy interesante y muy chévere. También empezamos con filosofía y espacio de ciudad. Este ya es nuestro cuarto encuentro. De esta manera, pues el doctor Oscar Plantemesky, personaje que se ha dedicado acá a darnos una visión diferente de nuestra ciudad, una visión diferente de la vida desde la filosofía, y nos la trae aquí a la Casa del Libro. Y bueno, la tarde de hoy nos va a acompañar Juan David Almeida. Él es candidato de doctor en filosofía como ponente. También está acá el doctor Oscar Plantemesky. Y de moderadores tendremos a Hernando Arias y a Laura Gamboa. Démosle un fuerte aplauso acá a los invitados de hoy. Un tema muy interesante: Año Nuevo, tiempo y esperanza. Entonces vamos a ver cómo desarrollan acá este conversatorio y bueno, muchas gracias, siempre son bienvenidos, el auditorio es de ustedes. Muchísimas gracias, Darío, por esa presentación y a ustedes por acompañarnos el día de hoy en el primer encuentro, en nuestro primer conversatorio del año 2026. Como bien lo enunció Darío, pues nuestro tema es todas esas cuestiones, todos estos asuntos que nos trazamos en un inicio de año. Entonces, los escuchamos. Bueno, yo creería que también es un motivo muy fuerte, agradeciendo también a todas las personas que hacen posible este escenario, a la Casa del Libro Total y a las demás colegas y colegos presentes. Hay algo muy esencial y es claro, lo que uno dice de la formalidad. ¡Feliz Año Nuevo para todas y para todos! Quizás es como esa misma manera en la que se logra como dar ese cambio y es lo que queremos abordar. Entonces, desearía que pudiésemos comenzar en este sentido con una pregunta quizás al aire y sería: ¿qué tipo de relación con el tiempo se activa en el ritual de inicio de año? Bien. Bueno, gracias a todos por venir, ¿no? Nuevamente. Ay, ¿se escucha bien? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, bueno. Pues gracias a todos por venir, ¿no? Sobra decir que no se aprecia mucho la presencia aquí y bueno, más iniciando año justamente, como pregunta aquí Hernando, pues la relación, desde el principio, pues la relación que tiene con el tiempo en general es muy compleja. ¿Sí? El tiempo uno lo vive a lo largo del año de muchas formas, ¿no? Solamente la idea, por ejemplo, de cumplir años es también un tipo, ¿no?, de forma de uno relacionarse con ciertos tiempos que implican un reinicio de uno. Un reinicio de uno. Sí. ¿Así está bien? Ya. Sí, ¿no? Entonces… Hola. Ya parece que ya. Qué pena. ¿Listo? Ya. Creí que era yo el del problema. Bien, sí, entonces, digámoslo, a lo largo del año, no necesariamente la vida para no irnos tan lejos, pues uno va teniendo siempre, digamos, los acontecimientos de reinicio personal. El cumpleaños es uno, el fin de año es otro, digamos, lo que también es, digámoslo, de cierta manera compartido, porque pues al final el cumpleaños es de uno, el inicio de año es una cosa más social, ¿no? Es una cosa compartida. Tenemos todos ahí, digámoslo, un tiempo compartido con el que tenemos que, de cierta manera, pues vernos, digámoslo, por lo menos relacionarnos un poco. Para unos es más fácil que otros, ¿sí? El final de año es bien sabido en psicología que
Navidad y final de año son temporadas bien difíciles en temas emocionales. ¿No? Ese famoso cierre de año e inicio de uno nuevo siempre viene cargado de mucho sentir, bueno y malo, ¿no? Porque en parte el fin de año evoca un tiempo que en apariencia, y ya sobre esto vamos a quizá hablar más adelante, en apariencia se cierra. Esa palabra cerrar es muy importante. Y más allá del prejuicio que existe del cerrar ciclos, realmente pues lo que uno experimenta con un fin de año y el inicio de un nuevo año es pues un tipo de cierre personal en unos casos, colectivo en otros, ¿no? Que eso también genera una especie de sentimiento, Dios mío, Señor, se acabó esto, ¿no? ¿En qué momento o cómo duró tanto? No, yo no he conocido un justo medio en esa relación. Siempre es o fue muy rápido o casi no se acaba. Sí, eso es relativo ahí. Pero yo creo que lo que se da al final de año y al inicio de año es eso, una experiencia de cierre. Uno las va teniendo, pero casi no las percibe, en parte porque normalmente las experiencias de cierre de uno suelen ser pequeñas en comparación con un final de año. ¿Sí? Cumpleaños es una, pero por ejemplo, acabar un semestre, ¿sí? Acabar una carrera, ¿sí? O acabar una relación, digámoslo, eso son cosas que en comparación de un fin de año son diminutas. Sí, bueno, depende del tipo de relación y el tipo de carrera, pero digámoslo en comparación, sí, las experiencias de cierre suelen evocar eso, normalmente un sentimiento, lo que se llama una experiencia límite. Dios mío, Señor, ¿y cuándo pasó todo ese tiempo? Bueno, sí, buenas tardes. Sí, más o menos comparto la idea del profesor Juan David. ¿En qué medida? En que el final de año representa un fin de ciclo y aquí se experimenta entonces, o tendríamos que mirar la relación con los finales del ciclo, es decir, entonces el tiempo cambia en su apreciación. ¿Cómo? Porque entonces el tiempo deja de apreciarse como una magnitud, como una propiedad de la naturaleza, o como diría el filósofo Kant, ¿no? Como una condición de posibilidad del fenómeno y demás. Es decir, se establece ya una relación de carácter subjetivo, ¿no? Y pasa el tiempo como que empieza a tomar unas dimensiones como de temporalidad. Entonces ya no sentimos en el cierre de cada ciclo, ya no sentimos el tiempo como algo medible, sino que más bien nos situamos dentro del tiempo y es por eso que a fin de año, ¿no? Que vienen como un juicio interno, ¿no? ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo he vivido mi temporalidad yo en ese ciclo? ¿Qué he hecho yo? ¿De qué me arrepiento? ¿Qué me faltó por hacer? ¿No? Por eso más de una soltará una lágrima al desearse el feliz año. Dirá, bueno, que el próximo año ya será algo, comerá 12 uvas si no se atraganta en el camino, ¿no? Entonces se pone como en esa situación de experimentar la vida con el tiempo, no algo solo como un escenario, como algo en el que nos movemos, sino que ya entramos como en una simbiosis ya con el tiempo, nos develamos como tiempo, como temporalidad y empezamos entonces a proyectarnos, a hacer retrospectiva, ¿no? Y ahí entonces yo creo que se forma ya una relación más directa con el tiempo. Lo asumimos como algo que es de nosotros, como algo de nuestra propia vida, porque en sí es antropológico, ¿no? Es decir, el ser humano es casi que el único ser que experimenta su trasegar por el tiempo y como que se apropia del tiempo como experiencia, aunque no puede controlar el tiempo siendo tiempo mismo, ¿no? En su objetividad, porque no puede detener el paso del tiempo ni nada, pero sí se apropia de él en cuanto lo coloniza, bueno, no sé si es el término más adecuado, me perdonarán, más bien en cuanto
empieza a sembrar en él su propia vida, ¿no? Entonces, creo que más bien como que recordamos esa relación al final de año, ¿no? Porque viene ese sentido como muy subjetivo, también se vuelve muy emocional estas fechas de fin de año, ¿no? O sea, las expresiones de, ay, Dios mío, acabé esto, o no sé qué, o sea, sí, se vuelve eso demasiado también emocional y existencial y demás, ¿no? Bueno, hay un asunto que añadir a esto y es precisamente la ritualización. Creo que aquí, al menos una vez en nuestras vidas, hemos realizado un rito de apertura y de finalización del año, ya sea las uvas, las lentejas en la cartera, en la billetera, en la moneda, y bueno, las lentejas, ¿qué otros son? El de la maleta. El de la maleta, la ropa interior, de color, creo que es amarillo, ¿sí? Amarillo, bueno. Bueno, pero nos vemos envueltos en estas ritualizaciones al menos una vez en nuestras vidas lo hemos intentado, ya sea por una fuerte creencia de que esto realmente nos va a proporcionar buena suerte o sencillamente ¿para qué? Para calar bien en el ambiente pues social que se teje, familiar que se teje a inicio y a finalización del año. Estas ritualizaciones hacen parte de nuestra cultura. El buen colombiano pues tiene que su ropa interior amarilla, sale a pasear con la maleta a la vuelta de la manzana para que tenga muchos más viajes. Algunas amas de casa les gusta, ya sea a inicio o a fin de año, botar algunas cosas, las cosas que ya no utilizan, renovar, limpiar la casa, limpiarla, lo que le llaman limpieza general. Todos este tipo de acciones son ritualizaciones con las que el ser humano de una forma u otra pretende hallar y conseguir una suerte de estabilidad. ¿Para qué? Ya sea bien, para poder darle, como decía Oscar, un cierre o un inicio a ese ciclo. Estas ritualizaciones les sirven a las personas para marcarse a sí mismas y marcarla frente a los demás que se ha terminado el ciclo. Esa idea de lanzar la pólvora y quemar el año viejo a medianoche, el 31, son ritualizaciones en las que manifestamos socialmente se acabó un periodo de tiempo específico, 360 días. De hecho, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, lo de la maleta no fue en vano tampoco, porque vimos el caso de Avianca, de la familia en Cali, que fue, digamos, con la cuestión en cartón de Avianca, y Avianca le regaló un pasaje de ida y regreso a Santa Marta a toda la familia. Claro, hay cuestiones también de marketing y todo lo que hay de fondo, pero le salió bien el chiste a la misma familia. Es decir, ese mismo rito es lo curioso dentro de nuestra misma sociedad colombiana, lo que uno llama también un acto devocional, es como ponerle fe, ponerle de cierta manera bastante buena energía, si lo queremos llamar de esa manera, y que bueno, puede ser una lotería, o sale o no sale, lo mismo que lo que significa la espiga, lo que significa también tener ese otro tipo de elementos, que por la prosperidad, que por la salud y los viajes, claramente. A partir de ahí, hay varios elementos que también hacen parte de ese ritual de final de año, y es, por ejemplo, esperar el de las 5 para las 12, cuando la familia se reúne, ya es como estar cogidos de la mano, como el acto de encuentro, el acto del compartir, el acto íntimo de con estas personas finalizo el año y con estas se esperaría volver a repetir el ritual el año siguiente. Entonces, a partir de ahí,
ese tema del mismo rito, ¿cómo se, o sea, logramos enmarcarlo en nuestra propia tradición y en nuestra propia cultura? Y a partir de ahí, quisiera como preguntarles, ¿cómo ven la esperanza que aparece al comenzar un año, como si fuese una apertura al futuro o una forma al negar la continuidad de lo no resuelto? Lo digo porque dentro de los mismos ritos también está la música. Faltan 5 para las 12 del año. También el de yo no olvido el año viejo. ¿Qué me dejó el año viejo? Me dejó una burra y yo no sé qué más, y la suegra y todo el tema. Pero con esas mismas canciones es la pregunta, ¿qué se dejó de hacer en el año? Entra también el tema de lo sentimental, entra también el tema de lo melancólico. Quizás por eso se suele llorar también en ese último segundo del año. Y la esperanza, tengo cuidado con esa palabra, pero esa añorar que el año siguiente sea mejor. ¿Cómo ver esa actitud, esas formas que asumimos? Bien, pues la cuestión de la esperanza es muy importante. Yo creo que uno a principio de año, finales, principio de año, ¿no? La esperanza, más allá del componente religioso que pueda tener, digamos, yo aquí no, o por ejemplo, cuando quiero pensar, o lo pienso así, cuando Hernando habla de términos de hay un poco de fe en estas cosas, ¿no? Esto se da en términos muy, digámoslo, alejados de ese. ¿Aló, ya? Sí, sí, ya. Qué pena. Alejados pues de ese contexto religioso, ¿sí? Por temas puramente, creo yo, prácticos, por ejemplo en mi caso, que no es práctico nada, ¿sí? Aunque eso no elimina que tengan también, como señala Laura, ¿no? Una ritualidad, que no respondan a una dinámica, ¿sí? Hay un filósofo que me gusta mucho, que es Michel Onfray, completamente ateo militante, que él habla desde la metafísica de la física. Entonces hace como una especie de metafísica atea también, bastante curiosa, en la que intenta pues tomar cosas metafísicas, cosas que han sido tomadas por la religión para ponerlas en términos más cotidianos y sacar de ahí cositas. ¿Sí? En este caso creo que con la esperanza está igual. Yo creo que hay ahí una cosa con la esperanza. Por un lado se le sataniza mucho, tipo está mal. No, usted cómo puede tener esperanza, ¿no? Pues uno lo vive en el pregrado más en filosofía, gente, pues uno es muy pesimista, uno es muy nihilista, esto no va para ningún lado. ¿Para qué? ¿Para qué hago? O pues están los otros que son demasiado optimistas. Y todo puede cambiar y todo va a mejorar y pues uno dice, hay que tomarlo con calma, ¿no? Un poco, como decía Cerati, vamos despacio. Sí. Porque la esperanza es un concepto que puede ser muy bueno dependiendo de cómo uno se relacione con él. Yo sí siento que es necesario en la medida en que ayuda a que haya por lo menos una especie de sostén en uno, porque creo que por lo menos, volviendo aquí un poco a la idea del cierre, siento que las experiencias de cierre como el fin de año y de inicio, como también lo indican, son muy duras, sobre todo pues porque pues nosotros hoy en día como individuos, ¿no? Si es que existe ese concepto ahí, más como sujetos, solemos ser muy crueles con uno mismo al final. Si uno creo que, no sé si sea alguna especie de, digámoslo, huella un poco religiosa que uno carga siempre una culpa y tiene que expiarle al final. ¿Qué hice y qué dejé de hacer? Y si dejé de hacer, pues bueno, ¿por qué dejé? ¿No? Y hay que ahí, bueno, ¿y por qué no hice? ¿Y por qué no hice más? Te retomo lo que dice Oscar. Yo creo que esa idea de yo pude haber hecho más, ¿no? Es muy destructiva. Sí, porque a priori es un absurdo, porque yo siempre pude haber hecho más. Sí, o sea, siempre, no importa qué tanto deje de hacer, siempre pude haber hecho más. ¿Sí? Eso es algo que uno, digámoslo, al final de año olvida, pero pues también, digámoslo, hay una presión social muy fuerte también ahí. ¿No? Y las redes son terribles. Sí. Yo tuve mucha gente que subió muchas cosas de su año y yo decía, Dios mío, señor, le fue muy bien. Ahora estoy preocupado yo. Sí, ahora estoy preocupado yo porque sí, yo fui a 2 conciertos y dije, mi año fue genial. Sí, yo me soñé este año. Y la esperanza ayuda justamente a eso. Sí, las cosas pueden ser diferentes este año.
Ahora, ese pueden ser diferentes, tiene que ser tomado con mucho cuidado. Diferente, pues, ¿cómo? O sea, vuelvo a lo mismo, uno suele autocastigarse mucho cuando quiere hablar de una esperanza del próximo año. Es que yo debí trabajar más o debí esforzarme más. Sí, son cosas que uno pone sobre la mesa, una presión social, le genera a uno también un malestar. Dios mío, Señor, es que no me fue tan bien como los otros porque no me esforcé más. Así que es un poco, hablando aquí un poco coloquialmente, un pajazo mental, ¿sí? Porque no existe un suficiente. Yo creo que muy poca gente he conocido yo que me diga, no, yo siento que fue suficiente lo que hice este año. ¿Sí? Y la esperanza ayuda un poco a que se sostenga eso, como ese, ok, pude haber hecho más, pero aún así, ¿no? El año que viene las cosas van a ser diferentes. ¿Sí? Yo creo que, por ahí yo quizá tomo algo que, como para ir botando y la piedra, el tema de los propósitos de año nuevo, son una cosa muy tramposa. ¿Sí? Porque al final la esperanza se sostiene sobre ellos, ¿no? Yo tengo la esperanza de que este año estos propósitos sí los voy a cumplir. No planear sobre algo de enero cuando el año puede cambiar en junio, julio, octubre, es una cosa muy tramposa, porque puede que uno termine haciendo cosas que no planeó o que sí planeó, y el concepto de esperanza ahí también sigue estando presente como uno lo quería, pero como uno creía, pero no como uno lo quería, que es otra cosa también, ¿no? El abismo entre querer y obtener es muy grande. ¿Sí? Entonces yo creo que sería como eso. Yo siento que está muy bien, existe, que se sostenga, pero es un concepto espinoso. ¿Sí? El exceso o la ausencia es peligroso, y el problema es que un justo medio es muy difícil. ¿Sí? Porque no sé, yo no me imagino iniciando, por ejemplo, ya ahorita querer uno decir, uy no, ya perdí lo que de todo el año. ¿Sí? O sea, no da. Sí, aunque para mí por lo menos realmente no existe un reinicio. ¿Sí? Lo que existe son continuidades de cosas que uno va dejando del año anterior. Sí, realmente. Bueno, antes de proseguir, también pues con la venia de los moderadores, si tienen preguntas también las pueden ir formulando. Pues la idea es que vayamos charlando, no es tanto una conferencia, sino hacer un diálogo entre todos los y las participantes, que podamos ir también haciendo aportes o preguntas. Pero bueno, entonces ya voy a responder y vamos con tu pregunta, ¿vale? O tu apreciación. Bueno, o sea, primero me llama mucho la atención lo de los rituales, ¿no? Es decir, tú mencionabas, Hernando, todos los rituales que tenemos en Colombia, y que no es solo en Colombia, esto es en todas las culturas. Al terminar un ciclo, sobre todo un ciclo llamado año, que no es el mismo para todas las culturas, ¿no? Porque en el calendario musulmán es otro, el chino y demás, ¿no? Pero siempre hay una serie como de rituales que precisamente uno puede pensar el ritual es para imprimir la huella humana en esa experiencia del tiempo, ¿no? En esa experiencia del tiempo que transcurre, y que no sea algo que pasa inadvertido, ¿sí? Entonces hacemos rituales cada vez que se culmina, o más bien se cierra un ciclo. Alguien se gradúa, se le hace una fiesta, alguien cumple años, se le parte un ponqué. Todos esos son rituales para hacer la experiencia propia y digamos, vivir la temporalidad, ¿ya? Y que no sea solo tiempo que transcurre, sino mantener algo allí. ¿Que va ligado con la esperanza? Sí. ¿En qué medida? En que, bueno, la esperanza es una forma de refugiarnos dentro del incontrolable orden del mundo, si podemos decir algo así. Es decir, entonces, frente a la vastedad de lo que pueda pasar dentro del mundo, dentro de la vida misma, trazamos como una pequeña zanja llamada esperanza, en la cual nos movemos, y como decía el profesor Juan David, pues hay una relación que puede ser
peligrosa en la medida en que el exceso de esperanza también puede llevar a una frustración al darnos cuenta de que no, las cosas no son como nosotros anhelamos, ¿no? Me gusta por eso el mito que trae Hesiodo en Trabajos y Días, el mito de Pandora, ¿no? Que no es una caja, sino que es una jarra, ¿no? En la Grecia antigua no había cajas. Ok. Entonces, porque ¿qué dice Hesiodo? Al finalizar, cuando Pandora abre esa jarra, esa tinaja, ahí que están todos los males del mundo, aparece la esperanza, está al final, ¿no? Entonces habría dos lecturas de la esperanza allí. La primera, la lectura pesimista, la que hace Nietzsche. La esperanza es un mal, ¿sí? ¿Por qué es un mal? Porque estaba dentro de los males, ¿sí? O sea, si no hubiera sido un mal, Zeus no lo hubiera puesto ahí, ¿sí? Entonces es un mal que se extiende por toda la humanidad y que precisamente lleva como a esa frustración y demás. Y está la otra versión que dice, no, la esperanza no es un mal, la esperanza es un bien. Es como una especie de remedio, es como una especie de aliciente que está dentro de todos los males para poder, digamos, soportar todas las desgracias que pueden pasar, ¿no? Entonces, esa relación con la esperanza se nos vuelve problemática porque si vamos muy hacia adelante en el exceso, también negamos, inclusive la esperanza puede volverse cegadora, porque en mi esperanza yo anhelo que esto pase y cierro las posibilidades de que otras cosas ocurran, ¿no? De que entonces, o me lleva a la frustración, ¿bien? Pero la carencia o la nulidad de la esperanza nos llevaría a un nihilismo totalmente destructivo, ¿no? Porque entonces cualquier cosa que haga, pues me da igual, no me importa y ya, ¿sí? O sea, se nos pierde también como el ánimo o como la visión proyectiva, porque la esperanza es proyectiva finalmente, ¿no? No es una retrospectiva. Yo no tengo esperanzas de mi pasado porque eso ya fue, ¿sí? La esperanza es ante lo desconocido, entonces como una forma de mantenernos a flote, ¿no? Como un satara, como un pedazo de madera al que nos aferramos para mantener una relativa estabilidad dentro de todas las cosas del mundo, ¿no? Cómo se va desenvolviendo la vida misma y que si es, digamos, llevada en exceso, ¿a qué nos podría conducir? Pues sencillamente a olvidar que nosotros no le damos órdenes a la vida, ¿no? Como Manichean otra vez. Nosotros no le damos órdenes a la vida es la que en última nos termina mandando, ¿sí? O sea, en el orden de los hechos, de los acontecimientos, las cosas pasan la mayoría de veces en el momento menos pensado y de la manera en que menos queremos. Ahora sí, tu pregunta. Buenas tardes, ¿me escuchan? Un aporte ahí ligero que me parece bien que estén en esa innovación, porque para innovar hay que anticiparse y ustedes están madrugándole al año como tal, según estas medidas occidentalistas, y que nos lleva a eso, a esperanzarnos. Dicen por allá en las calles, esperanzas es lo que quedan. Por ahí decían, ya se les olvidó decir a los ñeritos, pero esperanzas es lo que quedan. Entonces, no, y aquí en un espacio total como la Casa Libro Total, la idea es como ampliar como el espectro, porque esto conlleva a lo que usted dice, que luego empiezan a haber todo este tipo de psicopatologías por esperanzarnos tanto. Entonces, acá la propuesta primero, y luego si hago una cosa más profunda, es que sí, de repente es ampliar el espectro, porque de todas maneras somos Bucaramanga y Santander, y todos los 87 municipios somos de todas formas interculturales. Acá pueden haber fácilmente influencia también, digamos, de la India. Hay gente que practica de pronto el hinduismo. Ellos en qué año irán, estarán como más suelticos. Es para eso, como para soltarnos más y realmente llegar. Estaba precisamente ahorita copiando dos nombres de dos películas de hace como 20 años casi, y parece que como que wow, no era lo que nos vendieron. Pero entonces voy a eso.
a que de repente más que reinventarnos es como una deconstrucción en que nosotros también tenemos en nosotros mismos varios medidas de tiempo y no hemos llegado a la felicidad. O sea, yo siento que el 2025 a la persona, sea cual sea el estatus, el estrato, la profesión, su voluntad de poder, le costó llegar a la felicidad y más bien les vendieron un entretenimiento y con guerra incluida. Entonces está también el calendario maya que hace 20 años, no, fue en el 2012, hace 13 años estuvo como de moda, se nos pasó por no le tuvimos cuidado. Acá hay mucho comerciante árabe, ellos tienen otra medida de tiempo, nosotros también tenemos el andino, el amazónico, y bueno, también hay un judeo-cristiano africano, ayer era la Navidad hindú en Etiopía, entonces es algo como de que, wow, ¿dónde están los rastas, los del reggae? O sea, estamos sumidos en el entretenimiento y en ese cansancio, ¿no? No llegar a los propósitos, pues ya causa un estrés, decía esto Byung Chul Han, o sea, nos estresa no cumplir los propósitos porque estamos como en esa rueda de materialista, ¿no? Esa rueda de samsara que no nos zafamos y es debido a ese tiempo también occidentalista. El 2025 para mí, ya para terminar acá, fue muy mediático y digital, o sea, fue muy mediático y digital, nos azotó, nos entró en confusión. Es mejor que la esperanza mida el tiempo y no la presión, pero la presión estuvo absoluta, quiero estrenar, quiero estar bien, quiero comer tamal, o sea, muchas cosas. De repente sí, con nuestra idiosincrasia y nuestros tradicionalismos, nuestros villancicos o nuestra manera del divino niño y todo esto que nos acompaña, hacer algo de sincretismo, algo ecuánime con todo eso sin negarlo. Yo creo que al negar a los demás no nos hace ver bien y somos un país laico. Entonces, la planadora de la Navidad, desde septiembre, y yo siempre he dicho, el único día festivo de septiembre es mi cumpleaños. Entonces, y nos meten los meses, o sea, estamos sometidos a los meses, estamos sometidos a muchas cosas que nosotros y ustedes le madrugaron a eso, a innovar en la filosofía. Entonces, ¿cómo se escapa, no? ¿Aislamiento o consumo? Y es que yo quiero ser feliz, entonces yo voy a consumir. Miro si tusi o cerveza, pero yo la quiero pasar bien. Entonces estamos en tiempos difíciles y el 2025 fue el año de la serpiente en los chinos, ¿no? Este es el año de galopear, este es el año del caballo de fuego. Entonces la papa caliente está para los santanderianos para que nos reinventemos mejor. Haya esa deconstrucción y estamos en una guerra vana y banal. Estamos en una guerra vana y banal. Me parece que no nos doliera o no fuera de nosotros. Entonces volvemos a esas canciones de los 80, de los 70 y de los 80, que la satisfacción, estas de los Rolling Stones o el punk, que sí, no volvemos a repetir, sino como a deconstruir. Y todo esto conlleva lo que dice el compañero, de pronto otra vez a caer en una estela de estrés, ansiedad y depresión por los afanes de la vida. O sea, muchos afanes no nos dejan tranquilos, el poder mediático, las obligaciones, y nos alejamos de ese real yo también. Lo de las películas, ya para darle paso, Requiem por un sueño, algunas se la vieron, o sea, pero ¿cómo así? O sea, no sé, o sea, nosotros tenemos que hacer el propio Requiem por nuestro sueño y el de la búsqueda de la felicidad, o sea, un pensamiento occidentalista, y yo creo que dentro de nosotros, dentro de nuestra misma santanderianidad, podemos influir no solamente en los tiempos de Colombia, sino en los tiempos de todo el cosmos. Gracias. Volviendo a lo de la caja de Pandora, resulta que había una señora esa noche de Año Viejo y Año Nuevo, una señora dándole la vuelta a la manzana, y un curioso le pregunta a la señora, le dice: señora, usted está como muy liviana la maleta, ¿usted qué lleva en la maleta? Entonces le dice: sí, precisamente está liviana porque es que acabé de dejar lo malo. ¿Y por qué no la abre ahora? Pues que si la abro se me va la esperanza, y eso es lo único que me queda. Gracias. Yo recuerdo una frase que decía algo así como: las personas esperan una semana para el fin de semana, esperan un año para las vacaciones y finalmente esperan toda la vida para ser felices. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones, realmente muy acertadas, muy valiosas, pero hay que decir hacer algunas, digamos,
algunos comentarios al respecto. Y si bien es cierto que hacia final de año se activa, aumenta o disminuye la esperanza parece ser que es una condición sine qua non del ser humano. Estamos siempre a la espera de lo que sea, lo bueno o lo malo, pero estamos a la espera de. Estamos en una constante espera. ¿Por qué? Porque pues no tenemos certeza del mañana. Y una forma de apaciguar esa incertidumbre es precisamente la esperanza. Entonces, sí es necesaria en la medida en que nos va a ayudar precisamente a tolerar el presente. La esperanza nos ayuda a tolerar el presente. Pero no podemos tampoco dejarnos absorber por esta y voltear la vista y no darnos cuenta de lo que está pasando en una aquí y en una hora por andar mirando en las nubes. Como lo que está sucediendo ahora, justo a inicio de año. Están sucediendo muchísimas cosas en términos políticos, sociales, y sin embargo, parece que no estuviese sucediendo nada, o mejor dicho, que la gente no cayese en cuenta de estas situaciones. Están absortos en otras circunstancias. Algunos dirían, no, es porque es apenas inicio de año, apenas la gente está como retomando poco a poco. ¿Será? Es que muchos están de viaje. Ay, es que muchos no le quieren prestar atención o no quieren iniciar su año con malas noticias, pero es lo que hay. Esa es la realidad. ¿Qué hacer entonces? La esperanza, sí, puede ser un arma de doble filo. Nos puede servir, claro, para poder soportar una aquí, una hora y un presente. Pero también nos puede arruinar. ¿Por qué? Porque nos desconcentra. Porque entonces vivimos en un futuro anhelado, que si no llega a salir como lo anhelamos, entonces vienen los problemas, vienen las decepciones, vienen las depresiones, vienen los ay, 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 como decían por acá. Si no logramos aquello que nos proponemos, pero no le estamos prestando atención en una aquí y una hora. Eso es lo que tenía por acotar. Dentro de todo lo que se ha venido dialogando, digamos, surgen justamente varios tipos de conceptos y nociones. Quisiera comenzar, digamos, brevemente por lo que quizás hemos escuchado en algún momento, ya ha sido el cronos y el kairos. Entonces, el cronos, cómo uno lo mide justamente con la linealidad cronológica justamente del tiempo, y en cambio el kairos es el acontecer, lo que justamente los profesores y Laura han venido comentando, ese acontecimiento, lo que quizás marca una diferencia de lo que se vivió, quizás a diferencia de distintas personas, a como uno quizás lo sintió, o lo vivió, o lo percibió. Entonces, dentro de todo este plano, el tiempo siempre ha sido como ese mismo tema de controversial, precisamente por, listo, puede ser también desde un plano tanto físico como también ontológico, metafísico y de otro tipo también, por ejemplo, el compañero bien lo mencionaba, desde otras cosmovisiones, tradiciones, donde por ejemplo desde las mismas cosmogonías indígenas, el tema de celebrar los años de vida no es común, es decir, allá no tienen, digamos, una cuestión de que el abuelo tiene 70 años, el mamo, el taita, etcétera, sino que miden el tiempo justamente por el kairos, por el acontecer, por lo que se acontece, claramente ligado a sus deidades, a sus potencias. Entonces, dentro de ahí hay mucho que quizás uno se pregunta, y es cómo uno no se deja desesperanzar justamente por esa intoxicación dentro de la misma, el mismo plano de ser determinante en que si no hago este propósito de inicio de año, es un año fracasado para mí. Entonces, ¿cómo eso lleva dentro de nuestra misma mentalidad y nos acondiciona, ¿no? A que si este año yo tengo que pasar, vivir
y si no se vive o no se hace este proyecto, pierdo la mirada, pierdo el proyecto, pierdo el sentido de lo que fue este año para mí. Digamos, me lleva y me cuestiona y digo que al final de cuentas es justamente lo que también uno percibe en este tipo de celebraciones, creaciones colectivas también, al final de cuentas, el mismo sentido de un año viejo, un año nuevo, y lo que se hace dentro de la misma dentro del mismo acontecimiento, perdón, y experiencia. En esa misma línea del acontecer hay una pregunta bastante interesante y es, cuando decimos año nuevo, ¿de qué novedad hablamos realmente? ¿De los acontecimientos o del relato que hacemos de nosotros mismos? ¿Qué es realmente entonces lo que significa o aparentemente significa el año nuevo? Bien, pues yo creo que hay dos caminos. Primero, lo que implica para uno como sujeto, o sea, individualmente trae una carga, ¿no? La idea de novedad ahí es bien, bien curiosa. Y trae uno también colectivamente, ¿no? Porque pues bien que mal, de hecho, ya como ya pasó a inicios de año, de este año, pues el mundo es bastante volátil. Creo que esa es la palabra, diagonal, apocalíptico, a ratos, ¿sí? Porque bien que mal va muy mediado por ese tipo de novedad, ¿no? Lo que acontezca en el mundo también impacta directamente en uno. Entonces, digámoslo así, iniciar año, si bien es cierto, lo carga uno de expectativas, otro concepto muy problemático, también lo puede a uno poner en una posición preocupante frente al mundo. ¿Sí? Yo, de hecho, pensaba cuando se cuadró pues, este conversatorio y aconteció lo de la invasión aquí en Venezuela, yo dije, bueno, pues inició bastante picante el año. O sea, ya iniciamos y ya el mundo completamente está muy novedoso, ¿sí? Está trayendo cosas nuevas que realmente son, bueno, uno analiza continuaciones, ¿sí? Entonces nos pone a nosotros también como sujetos en un contexto, digámoslo, muy claro de qué es lo que va a pasar ahora, ¿sí? La expectativa, qué va a pasar o qué va a dejar de pasar. ¿Sí? A muchos nos pone ahí frente a ese elemento. Yo creo que la idea de año nuevo como sujetos, digámoslo, particulares, sí nos pone a nosotros a pensar como, bueno, ¿cuál va a ser la reinvención mía? De yo conmigo mismo. ¿Sí? Es una presión realmente un poco absurda que manejamos nosotros. No tenemos el deber de reinventarnos tampoco. No, eso es más una presión que surge, digámoslo, del contexto en que vivimos, porque no hay ninguna necesidad. Pero igualmente está ahí presente. ¿Sí? Es como el año nuevo invita a que busquemos esa autenticidad un poco vacía que todavía creemos que existe, pero que realmente es pensar más bien cómo es que va a haber continuación de esas cosas que dejamos del año pasado. Yo creo que uno analiza con cuidado y el año nuevo es realmente una toma de perspectiva frente a lo que quedó pendiente, que es más bien eso, siempre hay un resto pendiente que uno va arrastrando de a poco. ¿Sí? Y luego pues está el contexto político que puede fácilmente reconfigurar todo, ¿sí? Porque pasó con la pandemia, por ejemplo. Sí, ese año es inolvidable, ¿sí? Por solamente dar ahí un ejemplo y pues el otro fue el que acabo de iniciar, ¿no? Hay una pregunta por allá. Hola. Sí, justamente durante estos días y el contexto político que estamos viviendo me he estado cuestionando mucho sobre la esperanza y quisiera preguntar, ya que es el tema del conversatorio, ¿cómo podríamos pensar filosóficamente el papel que juega la esperanza dentro del pueblo venezolano en todo el contexto político que estamos viviendo actualmente? Bueno, interesante la pregunta, porque eso nos devuelve nuevamente al tema de la esperanza para poder unirla a un contexto político, ¿no? Y frente a la esperanza, pues devolviéndola como al plano más individual por ahora, ya que hace unos momentos aquí mi compañero Hernando mencionaba al Cronos, ¿no? Que la esperanza puede ser también, vuelvo al mito griego, que es, en últimas pues estamos hablando de una occidentalidad, ¿no? Entonces,
En ese mito griego, Cronos, el tiempo, es el que devora, ¿no? Entonces, la esperanza viene siendo como la manera de hacer más, más llevadera ese destino trágico de ser devorado por el tiempo finalmente, porque a Cronos nadie se le escapa, ¿no? En ese sentido, pues quería primero acotar esto para ya luego mencionar que en el sentido político, la esperanza es necesaria de todos modos, es decir, de alguna u otra manera, en un contexto político, la esperanza, esa idea de la esperanza es lo que lo que terminaría aglutinando, haciendo como la unión social para que haya una transformación. O sea, no sé, al igual que como lo estaba señalando el profesor Juan David, la idea de una transformación es individual. Cuando hacemos una transformación, llevamos a cabo una revolución, estamos esperando algo. Cuando queremos un cambio, estamos esperando algo. Porque si no, pues imaginemos la revolución de los nihilistas. ¿Cómo sería? ¿Vamos a cambiar algo? No. ¿Para qué? ¿Sí? O sea, el apático, la revolución siempre, o la idea de cambiar las cosas, siempre tiene que estar acompañada de una esperanza que nos motive, ¿no? Algo que nos mueva, ¿bien? Pero que no, que no se vuelva tampoco como un peso que tenemos que cargar, ¿no? Porque si no, la esperanza se nos vuelve como esta obra de teatro de Beckett, de Esperando a Godot, ¿no? Que son dos personajes que toda la obra transcurre, los dos hablando cosas absurdas, están esperando a alguien que se llama Godot, y no se pueden mover de ahí. O sea, porque siempre que van a decir, bueno, me voy, no, no nos podemos ir porque estamos esperando a que Godot llegue. Y spoiler, Godot nunca va a llegar. ¿Sí? Están ahí anclados. Bien. Entonces, si nos obsesionamos con la idea de la esperanza hacia algo, creo que quedamos como este par de personajes, también se nos vuelve algo inactivo, porque en lugar de mirar, y estaba leyendo acá la esperanza como estrategia, en lugar de mirar la esperanza como una estrategia en el sentido de que, bueno, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que quiero? Esto. Voy a hacer esto, pero si esto no se da, tampoco voy a cerrar las posibilidades para que algo diferente ocurra. Bien, siempre estar como en ese movimiento, ¿no? Entonces, para empatar con la pregunta del fin de año, ¿qué es lo que uno espera? Pues en realidad creo que uno espera la renovación de uno mismo, pero no en el sentido fácil de año nuevo, vida nueva. Entonces, la 001 del nuevo año y ya soy otro, soy otra. No, ¿sí? Creo que las cosas no funcionan así. Bien, o sea, creo que el mundo, de todos modos, el mundo va a seguir igual, las cosas se van a desenvolver de la misma manera. Pero creo que sí nos pone entonces en una situación de frente, de choque contra nosotros y nosotras, en esa interiorización. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer? No creo que el resto de las cosas externas, muchas veces, o la mayoría de veces, no dependen de nosotros. Yo por lo menos pienso que es una cuestión muchas veces del azar, ¿no? Que uno en la vida la vida es un gran casino y uno apuesta y si ganó, pues bien, y si no, no, pero uno teje estrategias para ganar también, pero no depende necesariamente de uno. Pero uno sí puede hacer una adaptación de su mirada con el mundo y de relacionarse con el mundo para generar entonces también, desde un sentido político, cuál es entonces mi posición frente a esta realidad que está pasando y qué puedo hacer yo. Y así como qué puedo hacer yo, también cómo puedo hacer que los demás también tomen una posición y también vayamos efectuando el cambio, ¿no? Bien, yo...
Bien, yo creo que en ese sentido la esperanza que tenemos que manejar no puede ser puramente pasiva, ¿sí? Hay un textico de Byung-Chul Han sobre eso que se llama así el espíritu de la esperanza, y pues es de los pocos filósofos que se anima a hablar de esperanza porque suele ser un concepto muy cargado de negatividad, ¿sí? Muy peyorativo, ¿sí? Eso no es bueno porque es malo. Hola. ¿Sí? Entonces yo me atengo un poco a la posición que se expone ahí, y es que la esperanza es evocativa. En este caso, la esperanza, en término político, tiene que, si bien es cierto, uno puede ver lo que acontece como una cosa con una cualidad de catástrofe grande, la cualidad esperanzadora, como señalaba Laura, ¿no? Que es esencialmente humana, aparece, ¿sí? Y sobre todo creo que aparece aquí como una fórmula contra algo, y es contra el miedo, porque la situación evoca miedo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? No, lo que yo te dije, ¿y ahora qué pasa con nosotros? ¿Sí? ¿No? Sí, porque pues digámoslo, la amenaza estuvo presente, hubo cosas que pues generaban miedo, ¿no? El miedo desestabiliza, ¿sí? El terror causa que uno, ¿sí?, se acelere, ¿sí?, que uno comience a pensar, que uno caiga en nihilismo, ¿no? Esto se acabó, no hay que salir a comprar papel higiénico ya. ¿Sí? Entonces es una cosa que pasa, y la esperanza está ahí justamente para eso, para servirnos como una especie de sostén frente a ese miedo que surge. ¿Sí? Ok, bueno, hay que calmarnos, ¿no? Y ahí comenzamos nosotros a tomarla de forma activa. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que vuelve ese concepto kantiano de la mayoría de edad, ¿no? Ese poder invocarnos hacia la crítica y hacia el pensar para decir, ok, hay que hacer algo. Y van surgiendo cositas, ¿sí? Digamos, a nivel nacional, a nivel internacional, va surgiendo como justamente la esperanza de que acontezca algo diferente, no lo que parece que la geopolítica indica que puede acontecer ahora, ¿sí? Justamente que nos moviliza, nos evoca, ¿sí? Es una esperanza que mueve, sin necesidad también de caer en inocentadas, ¿no? No podemos tampoco decir que vamos a hacer de armas tomar y vamos a, ¿sí? No tenemos ese medio, ¿sí? No hay forma. Como decían, ¿no? En los contextos brasileños, que lo que necesitaba entonces para evitar una invasión para Brasil era que Brasil tuviera armas nucleares. No, Sudamérica no es una zona nuclear. ¿Sí? Entonces, la esperanza, yo creo que en ese sentido nos sirve políticamente para invocar a la acción, ¿sí? Para detenernos a analizar también la situación con calma, a no caer en suposiciones anticipadas. Yo creo que este tipo también de situaciones trae eso, y yo creo que las redes están cargadísimas, ¿no?, de lo que sería una especie de sintetismo, porque todo el mundo sabe hablar del tema en 60 segundos o en 3 minutos, cuando realmente estos son temas muy difíciles, ¿sí?, que requieren pues ya el solo hecho de comenzar a investigarlo con suficiente calma es un paso bastante difícil, de hecho, ¿sí? Y movilizarse también lo es, más pues en Colombia movilizarse es muy, sí, ya un deporte de alto riesgo. Entonces yo creo que esa es la función de la esperanza, un poco estar ahí como en ese mediador entre un actuar muy crítico, ¿sí?, muy detenido en las cosas, que pues se pierde, ¿no? Uno lo pierde porque pues, el mundo es muy acelerado, muy veloz. Sí, yo creo que ese sería ahí como el aporte. Ok, hola, muchas gracias por este espacio. Quería comentar que el tema del tiempo y la esperanza me hacen pensar en el mito de Sísifo. Hace poco, de hecho, por casualidad, escuché una opinión en la que se me escapa el nombre del filósofo, pero el pensador del absurdismo plantea que Sísifo, de hecho, no veía su condena de una mala manera. Entonces quisiera conocer su opinión respecto a esta idea, porque Sísifo puede ser un personaje que perdió por completo la esperanza porque su condena es llevar una roca hasta el final de una montaña para luego verla caer y volver a repetir esto eternamente. Entonces sabemos que Sísifo como personaje no tiene esperanza, pero hay un filósofo que nos plantea que aún así lo hace sin ningún tipo de malestar, tal vez. Entonces quería saber cuál es su opinión referente a esto. También quería decir que he escuchado que la esperanza tiene mala fama porque hay personas quienes creen que evita que uno tenga aceptación, y luego hay otras personas que plantean que la aceptación es conformismo,
Y luego con lo que he escuchado con ustedes, esto de que la esperanza nos permite accionar en momentos como el tema político de Venezuela. Por ejemplo, no sé, hay muchas personas que capaz se accionan desde su esperanza, pero hay otras personas que en algún momento pudieron perderla o ya de por sí habían aceptado una forma de vida y un estado tal cual pues habían surgido. Entonces, esto de que el accionar viene únicamente de la esperanza, me da como cierto choque, no sé qué podrían decir respecto a eso. Si el accionar puede surgir también de no tener esperanza, de haber tenido un proceso de aceptación y que no necesite uno recuperar esperanza, pero aún así saber que hay un espacio para accionar y hacerlo. Ya, no sé qué opiniones puedan tener. Buenas, yo quería agregar como dos cosas. Primero, hay una forma tradicional de entender también el Deus ex machina dentro de nuestro contexto pues colombiano, que sería como esa forma de que la esperanza comúnmente actúa como si fuese un Deus máquina, ¿sí? Esa mano divina que tiende a subsanar el inconveniente y de esa manera resolver todo el conflicto que se está presentando en X o Y territorio. Pero pues también está la otra que sería más realista y creo yo que tiene como fundamento la tragedia, y ante ello pues nosotros como territorio colombiano hemos vivido y experimentado constantemente este tipo de esperanza trágica en la cual resistimos de X o Y manera a los distintos contextos complejos en los que vivimos acá en el territorio colombiano, y entonces la esperanza motiva a las distintas comunidades a afrontar X o Y solicitud que están haciendo para reivindicar su territorio. Pero el contexto colombiano nos ha dejado ver que pues al final esta esperanza pues es trágica, ¿no? Porque así como hay ese documento de civilización, también deja de lado ese documento de barbarie, ¿no? Muerte, personas que tuvieron que abandonar su territorio. Entonces yo diría que, claro, cuando nos preguntamos por la esperanza, la esperanza estaría ligada necesariamente a este contexto de tragedia griega ya propiamente hecha por los antiguos, y que Nietzsche pues también la resaltaba ahí en ese texto en el que hablaba del Deus ex machina. Otra cosa que quería también resaltar es el tema de que, bueno, yo creo que la esperanza no se puede llegar a relacionar con la resiliencia, creo que son dos conceptos totalmente distintos, y ante ello la esperanza tiene más como una fuerza que yo pues la puedo llegar a nombrar como tipo una fuerza, bueno, de resistencia y de potencial de cambio. Eso era lo que quería resaltar. Bueno, otra intervención. Qué pena, qué pena. Buenas tardes. Yo tengo directamente una pregunta, y es si hay una necesidad en que la esperanza sea activa para que sea política. Es decir, que la esperanza sea un hacer. Porque estaba pensando, no sé, en que uno puede reflexionar políticamente, pensar políticamente, y eso no es hacer, pero hace parte del universo de lo político. Entonces estaba pensando si el problema o lo que nos hace ruido a veces sobre la esperanza y pasarlo al lado político es que no es necesariamente un hacer. Si ustedes desde la filosofía piensan que la esperanza política necesita un hacer, esa sería la pregunta. Gracias. Ok, bueno. Por partes, sí, o sea, bien, o sea, vamos con el mito de Sísifo, ¿no? Que es muy interesante, o sea, porque lo que Camus, lo voy a nombrar en español, ¿no? Camus, lo que él plantea, pues, es el absurdo ante la vida misma, ante la existencia misma, que no es otra, esa piedra no es otra cosa que levantarse, comer, ir, volver, terminar el día, volver a levantarse, volver y ese ciclo, que podría, digamos, podría hacernos caer en un nihilismo, pero tal como él dice, no, o sea, la famosa frase de hay que imaginar a Camus feliz, a Sísifo feliz, ¿no?
cargando su piedra. Y es lo que hacemos cotidianamente. El día tiene 24 horas, según lo hemos establecido, pero en cada rutina, en cada cosa, hacemos algo distinto. Sí, o sea, imaginen a ese Sísifo que carga la piedra, pero un día dice, voy a cargarla más rápido, voy a cargarla más lento, le voy a poner aquí una florecita, hacemos, le damos el sentido a algo que es absurdo, dirá él, y que eso hace vivible la vida misma, ¿no? Porque con Camus pasa mucho esto en el mito de Sísifo, que mucha gente cree que Camus está llamando al suicidio y a que la vida no tiene sentido y demás. Claro, primero, el mito de Sísifo es todo, como él advierte, todo menos el suicidio, ¿sí? O sea, el absurdo es algo con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Pero que la vida no tenga sentido no quiere decir que no sea vivible, dice Camus también, ¿no? O sea, en ese orden de ideas, pues la esperanza es lo que de alguna u otra forma nos permite estar llevando constantemente esa piedra, subiéndola para que caiga y para volverla a subir al día siguiente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, desde ahí, pues yo tomaría como que la idea de que en este texto, pues Camus al final nos dice, mire, no hay nada mejor que las cosas no tengan sentido. ¿Por qué? Porque tú ya te liberas de tener que llevar unos sentidos preestablecidos y cumplirlos. Que tú seas el mejor o la mejor, que seas el mejor hijo, que seas no sé qué y demás. Ya se libera uno, cae o se libera de esas ataduras. ¿Para qué? Para que sea uno quien con mayor libertad le dé el sentido a lo que quiera hacer con su propia existencia, ¿no? En ese orden de ideas, pues vemos que si lo ligamos con la esperanza entonces sí se vuelve una condición de la acción misma, ¿no? Pues estoy de acuerdo aquí con mis compañeros y compañeras, la esperanza no es inactiva, ¿no? De alguna manera es lo que motiva a hacer algo, per se es una condición, ¿sí? Buscar algo, anhelar algo, que ahora, pues, también hay que mirar otro peligro con la esperanza y es el sentido crítico, porque hoy en día hay mercado de la esperanza, ¿no? Entonces venden esperanza, pero es una esperanza que ya está prediseñada hacia unos fines que no son los más críticos, que son los que vemos muchas veces en las redes sociales, de que consume esto, de que pórtate así, que hace esto, no sé qué, hasta monería, ¿sí? Y se ha vuelto también ese mercado que ahí uno podría decir, pues la esperanza, si bien se están vendiendo una condición de acción, ya es una acción que ya está trazada, es decir, ya tiene una finalidad que se está buscando. Y en ese sentido, pues entonces, en tanto que condición de acción, uno puede ser autónoma, crítica, necesito o quiero o espero algo. Dos, que ya está como más alienada. Me muevo porque creo o porque espero o porque pienso que esto que estoy esperando es auténtico, pero resulta que no, que ya está programado, ¿sí? Ya hay allí algo de por medio que va conduciendo el camino. Hace unos meses hablábamos un poco de esto en otro conversatorio sobre temas de las redes sociales y cómo bombardean con todos estos mensajes, y al final lo que tiene que ver con la esperanza que se vende muchas veces allí es una esperanza prefabricada. Come esto, come esta esperanza, come este pote de esperanza, y con esto te vas a mover hacia lo que nosotros esperamos que te muevas, ¿sí? Con todo y que Camus no era amigo de la esperanza.
Él lo deja claro en varias obras. Él dice, a mí la esperanza no me gusta. Sí, de hecho, Byung-Chul Han pelea con él por eso, porque el concepto de esperanza que él maneja no existe. ¿Sí? En parte porque pues, el concepto de felicidad de Camus es muy pues, arraigado a eso, como que la vida es un absurdo, pero no por eso uno tiene que caer en desgracia, ¿no? La idea de Sísifo es justamente esa, ¿no? No es así como una invitación al suicidio, porque como decía el profesor Oscar, pues Camus lo deja muy en claro al principio del ensayo. Vamos a tocar el tema del suicidio y si la vida tiene sentido, y la vida de Sísifo tiene sentido para él, ¿sí? Y eso implica pues todo un trabajo y una elaboración ética que pues cada uno con su propio Sísifo personal tiene que hacer, ¿sí? Pero uno puede igualmente meterle un concepto de esperanza a Camus aunque él no quiera, porque en filosofía uno puede todo, ¿sí? Y yo creo que lo que dice el profesor Oscar está muy bien ahí. Yo creo que la esperanza de Sísifo al final es que aunque la piedra va a seguir subiendo todos los días, va a ser por lo menos de forma diferente. ¿Sí? La evocación del absurdo es esa, ¿no? El absurdo puede parecer muy, digámoslo, pesimista, que hay dos cosas diferentes, pero realmente pues responde mucho a ese contexto que estaban viviendo en la posguerra de completo sinsentido, que fue lo que quedó después de la guerra, ¿sí? Un sinsentido, y cómo pensamos ese sinsentido. La respuesta de Camus fue muy clara. Si de Camus fue muy clara, pues efectivamente el absurdo no lo podemos eliminar. Es una realidad. Y al final del día siempre queda esa sensación. Ahora hay que ver cómo bordeamos esa relación, ¿sí? Ese vacío que nos atraviesa siempre, ¿sí? Eso no son palabras de Camus, son palabras un poco más psicoanalíticas, pero el objetivo para mí es el mismo, ahí está muy presente, ¿sí? Entonces yo creo que va por ahí justamente esa interpretación del mito de Sísifo. Bueno, eso en cuanto a la pregunta del mito de Sísifo, y ya ligando un poco a las otras dos intervenciones, hay que empezar enunciando que no toda espera es una esperanza. No siempre que se espera algo es una esperanza, porque yo puedo esperar que pase algo malo. Entonces, ¿esa es una esperanza? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esa es una esperanza? Que no toda espera es una esperanza. Pero la esperanza es siempre una espera. Pero una espera ligada también con el anhelo de que algo ocurra. Y algo casi siempre, ¿qué? ¿En qué sentido? Positivo. Positivo en términos coloquiales y castizos, ¿no? Algo bueno. Entonces, bajo ese orden de ideas, socialmente e históricamente, por supuesto, han ocurrido situaciones, movimientos, transformaciones, revoluciones en muchos sentidos, ¿no? Donde ha sucedido a través de una espera, o mejor dicho, se han detonado a través de una espera, pero no necesariamente porque esperaban algo bueno, sino justo lo contrario o en dirección contraria. Entonces, para que haya una activación o un movimiento social que era más a lo ligado a las otras dos intervenciones, en esencia, para la revolución se necesita la esperanza del cambio. Ahora, la pregunta es, ¿el cambio a qué, no? ¿Desde dónde? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? La esperanza en contexto ubicado, aterrizado, en contexto político. Pero hay movimientos sociales que pueden llegar a suscitarse, a dispararse, sin necesidad de la presencia de una espera ligada al anhelo, es decir, sin la esperanza, sino porque pueden llegar a suceder este tipo de movimientos o este tipo de reacciones más bien por desesperación, porque no hay otra salida, ya se nos agotaron las posibilidades, ya no hay nada más que hacer. Entonces yo sí quiero invitarlos y bueno, también plantearles esta situación aquí a mis compañeros, a que
pues reflexionemos si realmente toda espera es entonces una esperanza. ¿Sí? ¿Lo es? Y si lo es, ¿cómo? ¿De qué manera? Allá atrás hay una intervención. Es que, resulta que un acontecimiento que tuvo mi madre, yo era aún muy niño. Y después yo tenía la esperanza de que mi madre se recuperara de lo que había sucedido. Entonces, tengo una historia poética de mi autoría, la voy a compartir. El río se ha crecido y el río se ha crecido y el dique se ha roto. Se ha llevado todo lo que yo tenía. Se llevó mis bueyes, se llevó mi arado. Se llevó mi casa y arrasó el plantío. Ya no tengo techo, ni manta, ni abrigo para protegerme del calor y el frío, para protegernos del calor y el frío. Recuerdo también cuando fui soldado, me dijo el teniente comandante mío: soldado, dale gracias a la esperanza. Soldado, dale gracias a Dios que solo te han herido. Y no te preocupes, que todos tenemos un segundo aire después de caídos. Recuerdo también cuando yo era un niño, con mi hermano menor un poco traviesos. Si mamá se enojaba por algún motivo, ella nos castigaba leyendo la Biblia y moliendo el café. Leyendo la Biblia y moliendo el café. Por eso, Señor, le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios y a mi madre querida. Y ella sí que se recuperó. Gracias. Muchas gracias por esa intervención poética, esa intervención literaria, muy al lugar de todas formas con la esperanza. Porque es en realidad un ejemplo de que la esperanza entonces parece ser una espera ligada al anhelo en un sentido positivo, en un sentido bueno, de conseguir, lograr algo. Porque alguna vez, yo creo, supongo, y casi segura que han esperado que o presienten que va a pasar algo malo. Están esperando que ocurra la catástrofe. Están esperando a que ocurra el desastre. Y esa no es una esperanza. Parece que el ingrediente de la esperanza es entonces el anhelo. Y lo que activa la acción es el anhelo, o mejor dicho, el propósito o la pretensión del cambio. La pretensión del cambio. Y eso en términos ya de movimiento social, como les decía, no, en esencia o en su mayoría de las revoluciones necesitan de la esperanza, por supuesto, para poder ¿qué? Involucrar a todo un pueblo a una transformación. Y esas revoluciones no se dan de la noche a la mañana, requieren tiempo. Pero otros tantos movimientos sociales, otros tantos acciones en el tejido social no se dan por esperanza, sino se dan por otras tantas circunstancias, porque se ven acorralados, porque se agotaron las posibilidades, por la desesperación, por la decepción también. No sé, ¿qué de pronto desean añadir, Hernando? Digamos, frente a todo lo que se ha venido dialogando con las intervenciones y con lo que han mencionado, está claro que el tema de la esperanza es muy fuerte frente al final de año y al inicio de año, es decir, frente a la temporalidad cronológica y la temporalidad del kairos, del acontecer, de la experiencia. Frente a ello, había una pregunta justamente que habían realizado, pero que creo que el mismo ejercicio la responde, y es bueno, desde la filosofía entonces, ¿qué se hace, no? Frente a la esperanza. Ahí, y quisiera plantear lo siguiente, dentro del mismo pensamiento mágico-religioso se habla del milagro, dentro de las mismas cosmovisiones y cosmogonías se hablan de las revelaciones. Dentro de la filosofía, que quizás es también lo práctico, que es lo que hacemos aquí también, es el hecho de no quedar estático. Es decir, surge con los presocráticos un gran debate, ¿no? El cambio, si es o no es permanente el acontecer. ¿Qué diría Heráclito? ¿Qué diría Parménides? ¿Cómo lo resuelve Aristóteles? Frente a ello,
cómo se considera y se consolida un bienestar, tanto desde lo personal como hacia lo colectivo, y que frente a ello hay varias circunstancias que dentro de la filosofía y sobre todo que uno mira, o sea, estamos en Colombia, en Bucaramanga, un espacio de filosofía donde estamos dialogando, donde estamos precisando, permitiéndonos el tiempo de dialogar, discurrir, discutir y disertar y concertar respecto a lo que es el estar ahí, ¿no? Aunque no me voy a meter con ese tema heideggeriano, pero es el tema del ser ahí, del estar en el tiempo, del estar en el presente, en el ahora, ahora y ahora, no en el esperar lo que va a pasar más adelante o mirar lo que pasó más atrás, sino el ahora y lo que se puede hacer. Frente a ello, y quisiera que pudiésemos como dentro de todo lo que se ha permitido del ejercicio, situarnos en algo muy práctico y es, si la esperanza es una forma de resistencia frente al malestar del tiempo o una estrategia para hacerlo tolerable sin transformarlo, como terminar, culminar el espacio frente al tema de la esperanza, el tema del cambio. Vuelvo, insisto, no es el estar estático, sino lo dinámico dentro del mismo estar. ¿Cómo asumirlo, no? Porque pues la idea no es quizás malinterpretar o llevar a una cuestión literal el mito de Sísifo y aquí, bueno, podéis ir no en paz, sino con su piedra diaria. Entonces, no es llevarlo quizás a ese sentido, sino cómo entenderlo, ¿no? para esta discusión. No, ya un aporte último pequeñito que me estoy dando cuenta, ¿no? Esto es como una dialéctica del 2026 y a eso vamos, ¿no? Eso es generar la ciencia, llegar a los resultados de las cosas. Esto también es algo científico, no crea que porque estamos hablando de filosofía, no, es algo genial y me estoy dando que es una estructura del poder ser. O sea, la esperanza viene siendo como la estructura del poder ser y es el tema como ahorita para el 2026, el que todo el mundo pues está evocando y a ver si a través de esa potencia del espíritu, como decía Mahatma Gandhi, o a través del inconsciente colectivo, como también pues todo ese compendio de psicoanalistas como Carl Gustav Jung. Entonces yo sí pues voy a citar, digamos, lo del concepto sentipensante, o sea, la estructura del poder ser, como lo expresaba Orlando Falsborda, tenemos que enfocarnos en lo que uno siente, en lo que uno piensa, para darle forma a la vida y no llegar como esa información extra de afuera y llegue a causar una disonancia cognitiva, empieza a chocar con las creencias. Y esto yo lo combino también con la devoción por la vida, también creo que de un filósofo alemán, la devoción por la vida, y esto todo conforma como un esplendor esperanzador, ¿cierto? Hacia, digamos, la propia misma filosofía del jardín, de Epicuro. O sea, uno si se dedica a la filosofía de jardín, ¿qué esperanza ni qué ocho cuarto? Uno está bajando lo metafísico, lo espiritual en plano real y está ahí en movimiento. Precisamente el color naranja también evoca el movimiento y ahorita voy a ahondar en eso ya para seguir. O como el Walden de Thoreau, que él se perdió más determinado tiempo para hallarse a sí mismo. Esa fue la esperanza pues de esa persona. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ese Walden de Thoreau, la filosofía de jardín de Epicuro, viene siendo como el zen del Dharma. El Dharma es propósito de vida, según el sánscrito, y estamos pues en ese Dasein, ¿no? Estamos en ese Dasein de la esperanza, y pues bueno, como estrategia, como se llama acá, desde ese Dasein, o sea, el Dasein nos arroja la vida y le da título a esta esperanza como estrategia, y el compañero citaba lo del milagro, ¿no? De una manera retadora, Wayne Dyer se la echaba a los realistas, a los racionalistas. Decía entonces, yo soy realista, espero milagros. Entonces, bacano, a mí me gustó ese zarpazo de ese tipo de psicólogo humanista. Yo dije, uy, hay esperanza ahí. O sea, la psicología también no le ha ido muy bien en estos tiempos. Yo tengo esperanza de que la psicología no se siga prestando en todos estos acontecimientos. ¿Y qué acontecimientos? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la pandemia y ahorita también
subyugados a los poderes mediáticos y de toda índole. Entonces, yo creo que hay que traducir esto de la esperanza al color. Vea, acá el color naranja y la canción. Hay una canción que es la canción de color esperanza. Entonces, prácticamente es la traducción de el valor y la austeridad. Bien, yo creo que continuando un poco aquí con la conversación, retomando la pregunta que se hizo aquí sobre el tema de cómo es la esperanza, si tiene que ser necesariamente activa, lo tomo aquí para responder también acá. Yo creo que no necesariamente, o sea, en filosofía esto va a sonar un lugar común, pero depende. ¿Sí? Si la esperanza tiene que ser activa o no va a depender mucho. Yo defiendo por lo menos que tiene que tener las dos caras. O sea, es necesario contemplar, ¿no? La idea de contemplar en su sentido más tradicional, y es pues, un proceso del pensamiento, ¿no? Puramente, digámoslo, atado no tanto al hacer, como tú mencionabas, sino más como como al estar, ¿sí? Que no implica necesariamente un hacer, ¿sí? Que yo creo, y aquí pues en contra de mucha interpretación, por ejemplo, marxista, que es completamente opuesta, que el mundo requiere contemplar, ¿sí? Para poder tener como una especie, por lo menos para pensar siquiera qué situación requiere esperanza, ¿sí? Porque la contemplación pues, al final es eso, ¿no? Es un proceso inicialmente contemplativo, ¿sí? Que no requiere un hacer. Ahora, sí, pues ya desde la mirada, por ejemplo, marxista, la esperanza solo puede ser acción, ¿sí? Porque la historia solo se mueve actuando, ¿no? Como decía Laura, la historia la hacen pues las personas, ¿no? ¿Cómo? Pues, bueno, en términos marxistas, con la lucha de clase, en fin, ¿sí? Pero es puramente activa, ¿sí? Hannah Arendt lo deja muy en claro sobre la revolución. Las revoluciones son resultados de acciones, ¿sí? Aquí yo creo que se puede hablar de un justo medio, porque ya no estamos sí, en tanta transformación como el siglo pasado, tanta, ¿no? Se puede, yo creo que se debe ser una esperanza que es muy atada a la contemplación, ¿no? A la quietud, ¿no? Yo lo llamo a esa pereza, ¿no? Muy, digámoslo, de forma intelectual, no especulativa, de pensamiento, sí, una pereza muy del pensar, no del no hacer nada, de la parálisis, sino del vamos a detenernos con calma, a analizar esto antes de tomar, ¿no? Una acción. Sí, que era un poco lo que también hablaba ahorita, pero sí requiere hasta cierto punto un actuar, ¿sí? Porque si no puede caer un poco en saco roto. ¿Sí? Al final también puede que no. También soy partidario de que no se requiere necesariamente un actuar, porque como hablaba acá también, ¿no? Es que en un mundo donde la propia capacidad de pensar se erosiona entre tanta información, ya saber cómo llega uno a una conclusión es de hecho un paso muy grande, ¿sí? Porque no, como es, sin caer en banalidades acá, pues pensar es difícil, ¿sí? No es solamente llegar a una conclusión, pensar es un proceso muy arduo, no en vano. Bueno, los filósofos hablan de eso desde el comienzo de la filosofía, se habla de cómo se piensa, ¿sí? Llegar a una conclusión válida, ¿no? O sustentada es muy difícil, ¿sí? Requiere un proceso ¿no? de digámoslo, racionalizar, sentir, ¿sí? Que es muy complejo, ¿sí? Y requiere de muchos instrumentos. La esperanza en este caso sí es un proceso contemplativo, y considero que también hasta cierto grado tiene que ser un proceso activo, ¿sí? Un poco ligando el pensar con el actuar, ¿sí? Si es que se pueden separar realmente, ¿sí? Hay un poco como dando respuesta y poniéndolo acá con Hernando, ¿no? Porque pues en ese sentido sí, la esperanza se convierte en una especie de resistencia también frente a ese malestar que también trae el Cronos, ¿sí? Porque pues la vida de por sí es difícil, es dura, eso es una realidad, pero no por eso tiene que ser necesariamente difícil y dura. No sé si ese matiz un poco queda claro, ¿sí? Entonces, yo creo que la esperanza nos permite eso, una nueva posición frente a lo que sería la piedra de Sísifo, trayendo otra vez esa figura, y se vuelve una resistencia frente a ella también, ¿sí? Es un proceso de contemplar y actuar, que está ahí, digámoslo, muy presente y que es necesario también, ¿sí? Para no caer pues aplastados, porque pues, no, cada vez esa piedra se vuelve más difícil de llevar.
Entonces, yo creería que frente a todo esto, podríamos ir repensando ya en nuestro diario vivir respecto a ese papel de la esperanza, del tiempo, de lo que se hizo, lo que se hace y lo que se puede hacer. Y agradecer por la participación a cada una, a Laura, al profe Juan David, al profe Oscar y a cada una y a cada uno de ustedes por estar aquí, por animarse a iniciar el año hablando de filosofía. Creo que es una buena manera de iniciar, al menos de pensarse, repensarse. Y a la Casa del Libro Total por hacer lo posible también y esperamos un nuevo conversatorio en los próximos días, en lo que el Cronos, ¿no? Ahí sí, lo que el Cronos nos permita y nos deje participar. Sí, bueno, muchas gracias por su asistencia. En nombre del semillero Vox Populi, que somos los encargados de estas actividades, que tenemos la esperanza de que sea mensual, ¿no? Entonces este año, en febrero, también habrá otra actividad y de verdad que nos agrada mucho contar con su asistencia, que también es una asistencia muy activa, porque la idea es esto, no venir a imponer, sino más bien generar un diálogo. No hemos resuelto nada, no, pero al mismo tiempo hemos dejado al menos la duda sembrada, ¿sí? Igual, pues ahorita cuando salgan, pues la cosa sigue igual, ¿no? O sea, pero esa es parte del ejercicio filosófico, es sembrar ese germen. Y bueno, en nombre entonces del semillero de investigación Vox Populi, les agradecemos su asistencia, profesor Juan David, muchas gracias por su participación especial. Hernando, Laura, muchas gracias por su moderación. A ustedes por asistir y por su participación también. Muchas gracias.